Las locuras en este video fueron hechas por profesionales. No intentes nada de lo que estás a punto de ver, neta. Ni aunque tu compa diga, no pasa nada. Tus rodillas ya no tienen 15 años. Hubo una época donde parecía imposible imaginar un mundo sin MTV. Y sin embargo, MTV desapareció. Lo extraño es que Jackass no. Porque después de huesos rotos, conmociones cerebrales, toros, explosiones, demandas, cancelaciones, cambios generacionales, internet y redes sociales, Jackass sigue aquí. Y con una nueva película a punto de estrenarse, no pude evitar preguntarme algo. ¿Cómo demonios sigue vivo Jackass? ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y dentro de unos días llegará Jackass, la última y nos vamos. Y aunque sería muy fácil hacer un video repasando las locuras más peligrosas de la franquicia, creo que la pregunta más interesante es otra. ¿Cómo una idea tan absurda, tan irresponsable y tan propia de otra época logró sobrevivir durante más de 25 años? Y para responder eso, tenemos que regresar a una época muy diferente. Una época donde MTV dominaba el mundo. Si creciste a finales de los 90 o principios de los 2000, probablemente recuerdas perfectamente este logo. El astronauta, la bandera, la música y la sensación de que cualquier cosa podría aparecer en pantalla. MTV era mucho más que videos musicales. Era una extraña mezcla de cultura pop, rebeldía, reality shows, caricaturas rarísimas y cosas que probablemente tus papás no querían que estuvieras viendo. Y yo era exactamente el público objetivo. Me mamaba MTV, pero también me encantaba Nickelodeon por la misma razón. Siempre sentí que tenían algo extraño, algo diferente. Mientras otros canales eran más familiares, MTV parecía vivir para romper las reglas. Y en medio de todo eso apareció algo llamado Jackass. Aunque, siendo honestos, muchos en México también lo conocimos gracias al Canal 5, cuando decidían ponerlo a horas donde probablemente nadie estaba supervisando qué demonios estaba saliendo al aire. Y por cierto, si tú también sobreviviste a MTV, Canal 5 y los videojuegos de Tony Hawk, suscríbete, likea, hypea este video y compártelo con ese amigo que todavía dice "Ya sí me aventaba eso", y activa la campanita porque hoy nos vamos a poner peligrosamente nostálgicos. Porque Jackass no apareció de la nada. A finales de los 90, el skateboarding estaba viviendo una época dorada. Los X Games estaban por todos lados. Tony Hawk se había convertido en una celebridad. Y una revista de skate llamada Big Brother Magazine estaba publicando videos, bromas y desafíos cada vez más absurdos. Ahí trabajaba Jeff Tremaine. Y ahí apareció un sujeto llamado Johnny Knoxville. Hi, I'm Johnny Knoxville. I'm Johnny Knoxville. Hi, I'm Johnny Knoxville. Hi, I'm Johnny Knoxville. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Un tipo que tenía una idea bastante sencilla: probar armas de defensa personal en sí mismo. Sí, ese era literalmente el concepto. Y como toda idea mala que termina convirtiéndose en una excelente historia, aquello llamó la atención de MTV. Poco después se unieron Spike Jonze, Bam Margera, Ryan Dunn, Chris Pontius, Women, Preston Lacy y por supuesto Steve-O. Y así nació Jackass. Un programa cuyo concepto era tan simple que parece imposible que funcionara. Un grupo de amigos haciendo estupideces frente a una cámara. Y sí, esto fue mucho antes de los YouTubers. Sin embargo, esto funcionó. Funcionó muchísimo, porque había algo que lo hacía diferente. Jackass no parecía televisión. Parecía que habías encontrado el VHS prohibido de un grupo de amigos completamente fuera de control. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan atractivo. Yo tenía como 11 o 12 años cuando lo descubrí. Y recuerdo perfectamente que no podía dejar de verlo. No porque quisiera copiarlo, de hecho jamás intenté ninguna de las estupideces que hacían. Yo sí respetaba aquella advertencia legendaria del inicio que decía que no intentaras nada de lo que estabas a punto de ver. Y bueno, es
que sinceramente me daba demasiado miedo hacerlo. Pero verlo era otra historia, porque Jackass tenía algo difícil de explicar. Era como consumir algo prohibido, como asomarte a una fiesta a la que no te habían invitado, como estar en una borrachera sin estar realmente en una. Y para un adolescente eso era fascinante. Recuerdo perfectamente el carrito de supermercado, el baño portátil, los desafíos absurdos y por supuesto Steve O haciéndole cosas a sus testículos. Porque aunque Johnny Knoxville era el líder del grupo, para mí Steve O siempre fue la cara de Jackass. Era el que estaba dispuesto a hacer las cosas más asquerosas, más dolorosas y más incomprensibles. Y por alguna razón no podías dejar de verlo. Lo más sorprendente es que Jackass logró algo que muy pocos programas consiguen. Sobrevivió a su propia premisa. Porque normalmente una idea así se agota rápido. Ves a alguien golpearse una vez y te ríes. Ves a alguien golpearse 100 veces y te aburres. Pero Jackass siguió creciendo. Pasó de un programa de televisión a un fenómeno mundial. Películas, videojuegos, mercancía, especiales y millones de fanáticos alrededor del mundo. Muchos intentaron copiar la fórmula, pero nadie lo logró. Porque en el fondo nunca se trató solamente de golpes. Se trataba del caos, de la rebeldía, de la sensación de que cualquier cosa podría salir mal. Y casi siempre salía mal. Pero claro, mantener una franquicia basada en hacer cosas peligrosas tiene consecuencias. Con los años llegaron las lesiones, las fracturas, las adicciones, los problemas personales, los conflictos internos y hubo momentos donde parecía que Jackass finalmente había llegado a su final. Especialmente porque el mundo empezó a cambiar. Internet apareció, YouTube apareció, las redes sociales aparecieron. Y es que la forma en la que consumimos entretenimiento cambió. De pronto, Jackass comenzó a sentirse como un producto de otra época. Porque la neta no creo que algo así pudiera nacer en 2026. No porque necesariamente fuera cancelado o funado, sino porque creo que el público es simplemente diferente. Hoy vemos un video peligroso y la primera reacción suele ser preguntar si la persona está bien. Y eso tampoco está mal. Los tiempos cambian, la sociedad cambia, nosotros cambiamos. Y tampoco estoy diciendo que aquella televisión fuera mejor. Hoy existen más cuidados, más derechos, más conciencia sobre muchas cosas. Pero sí creo que era una televisión más impredecible. Y precisamente por eso programas como Jackass podían existir. Por eso cuando anunciaron una nueva película en 2022, pensé exactamente lo mismo que muchos. Bueno, ahora sí será la última. Y ahora, 4 años después, aquí estamos otra vez, con una película llamada La Última y Nos Vamos. Y sinceramente, esta vez sí me la creo. Porque ya no veo solamente a Johnny Knoxville y compañía. Veo el paso del tiempo, veo a una parte de mi adolescencia y veo el final de una era. Y es que mientras preparaba este video me di cuenta de algo curioso. Durante años parecía imposible imaginar un mundo sin MTV. MTV era enorme, dominaba conversaciones, tendencias, música, televisión, cultura juvenil. Y sin embargo, aquella MTV desapareció hace mucho. Y no estoy hablando necesariamente del canal de televisión. Estoy hablando del espíritu, de aquella sensación de que cualquier cosa podía pasar. Y lo más extraño es que Jackass siguió aquí. Sobrevivió a los golpes, sobrevivió a las lesiones, sobrevivió al internet, sobrevivió a los cambios generacionales y de alguna manera sobrevivió incluso a MTV. Tal vez la razón por la que seguimos viendo Jackass
No sea porque queremos ver a alguien recibir un golpe en los genitales. Tal vez seguimos viéndolo porque nos recuerda a una época donde jugábamos Tony Hawk, donde MTV dominaba el mundo, donde nos quedábamos despiertos hasta tarde viendo cosas que probablemente no deberíamos estar viendo, y donde un grupo de idiotas convenció al planeta entero de que lastimarse podía ser entretenimiento. Si esta es realmente la última película de Jackass, entonces no solamente estaremos despidiendo una franquicia, estaremos despidiendo a uno de los últimos sobrevivientes de una era de la televisión que ya no existe. Pero esta es solamente mi opinión y seguramente la tuya es más correcta y quiero saberla. Así que déjame un comentario diciéndome, ¿crees que algo como Jackass podría nacer en 2026 o es producto de una época que ya no existe? Yo soy Shaspid y te veré la próxima vez. Bye.